Hola, muy buenos días, queridos estudiantes del grado séptimo. Espero se encuentren muy bien. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones para todos. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes el desarrollo de la guía número 2 de este mes de abril. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a compartir la pantalla y vamos a mirar cómo va a ser el desarrollo de esta guía. ¿Listo? Es una guía sencilla y todo está muy especificado. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, se la hacen saber al director de grupo para que yo les pueda solucionar eh, sus cuestionamientos o las dudas que tengan. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, esta guía, la fecha máxima de entrega va a ser el 7 de mayo. ¿Listo? Porque estamos trabajando guías cada 15 días. ¿Listo? Entonces van a tener toda esta semana para desarrollarla la próxima. Vamos a iniciar con una actividad que se llama el lenguaje, una cajita de sorpresas. Vamos a observar inicialmente esta animación que se llama el lenguaje, una cajita de sorpresas, y vamos a observar algunas palabras que tienen varios significados, ¿sí? Entonces, que son las mismas, pero con varios significados. Y vamos a contestar las preguntitas que ahí nos hacen. Listo. Entonces ahí le damos clic al video y venimos aquí. Hola, Lorito Real. Lorito, bueno, entonces ustedes terminan de ver allá la animación y vamos a contestar aquí estas preguntas. Dice, ¿qué ocurre con la palabra coco y el loro en la animación? Deben verla completa. ¿Qué significa la palabra coco en cada escena? ¿Y qué significa la palabra loro en cada escena? ¿Listo? Ahí hay como 3 escenas. La primera escena es cuando sale la cajita, con muchas palabras, ¿cierto? Luego, cuando va él caminando y se cae un coco. Luego, cuando se encuentra el loro. Luego, ahí ustedes siguen viendo y se van a encontrar con las otras escenas. Listo. El objetivo principal de esta guía va a ser identificar el significado de las palabras, emplear los distintos campos semánticos, vamos a ver qué es el campo semántico de las palabras en contextos específicos. Vamos a aplicar campos léxicos a diversas palabras. ¿Qué es eso de campos léxicos? Y vamos a seleccionar las figuras literarias de un poema. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las figuras literarias? Aunque aquí vamos a trabajar 2 figuras literarias no más. ¿Listo? Bueno, entonces, principalmente vamos a organizar las palabras en su campo semántico, ¿sí? Para desarrollar esta actividad vamos a mirar esta animación que les agrego aquí el link y vamos a ayudar, ¿sí?, a Freddy a que aliste los utensilios que va a necesitar para ir a hacer su natación. Pero además de eso, él también quiere explorar por debajo del agua, ¿cierto? Entonces, vamos a darle clic a este link y por favor no olvides ver los ejemplos. Entonces vamos a registrar, tener en cuenta que estas guías van a ir registradas en el cuaderno, ¿sí? Ahí vamos a tener que llevar todas nuestras evidencias. Además me interesa mucho el proceso de transcripción, ¿sí?, para mejorar nuestra ortografía, ¿sí?, nuestra comprensión lectora, nuestra caligrafía incluso, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué es un campo semántico? Vamos a escribir ahí, ¿qué es un campo semántico? ¿Sí? Un conjunto de palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical. Entonces, ejemplo 1, aquí nosotros vemos guitarra, tambor, violín, flauta, piano, clarinete. ¿Qué palabra unirá todas estas palabras? ¿Sí? Unirá, las agrupa. Puede ser instrumentos musicales. Es una palabra que las agrupa a todas. ¿Listo? Y vamos a ver de ejemplo 2.
Entonces vemos aquí un jazmín, un girasol, una rosa. Si uno le va dando clic y va apareciendo tulipanes, margaritas. Listo. Entonces aquí una palabra que puede encerrar todas estas palabras son flores, ¿cierto? O jardín puede ser una palabra. Entonces vamos a escribir esto en el cuaderno. Listo, vamos a escribir qué es el campo semántico. Y luego vamos a ayudar a Freddy con lo que él debe llevar para su actividad, ¿sí? En la natación. Listo. Luego vamos a escribir en la cajita de viaje los elementos que consideran que hacen parte del campo semántico de la natación, estos que ustedes ven aquí. Y además le servirán a Freddy para conocer las profundidades del mar. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionarlos, los dibujamos ahí en nuestro cuaderno bien bonitos y los vamos a seleccionar. ¿Cuáles son los que creemos nosotros que Freddy se debe llevar? Damos de cuenta que cada uno de nosotros se va a ir de natación y bueno, yo voy a listar mis cosas para irme de natación y además de eso voy a explorar las profundidades del mar, entonces, ¿qué puedo necesitar? Y vamos a escribir aquí en la tabla los elementos que seleccionaste para ayudar a Freddy, ¿listo? Luego vamos a escribir allá con rojito grande los múltiples significados de una palabra. Entonces aquí nosotros vamos a aprender que hay muchas palabras que a pesar de que se escriben igual, ¿sí? Tienen diferentes significados dependiendo el contexto, es decir, el entorno, ¿sí? Es decir, la oración en la que se utilice, ¿sí? Listo, vamos a ingresar a este link y vamos a tomar nota acerca de lo que es el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, ¿no? Y allí también vamos a encontrar diferentes ejemplos de ellos, de este tipo de lenguaje. ¿Listo? Entonces aquí ya le di clic, vamos a esperar un momento que cargue. Listo, entonces denotativo. Ejemplo, entonces nos hablan aquí. Exacto, tenemos que darle clic para que nos diga. Entonces el lenguaje denotativo es el significado directo o literal de un término, el que se muestra en el diccionario. Por ejemplo, león es un león, ¿sí? Un animal carnívoro que vive en la selva, etc. Y el connotativo se refiere a las múltiples y relativas interpretaciones que nosotros le damos a esa palabra dependiendo del contexto. Entonces aquí en el ejemplo nos dicen, por ejemplo, mi padre se puso como un león cuando supo que perdí una materia en la escuela. Aquí no se están refiriendo exactamente al león, como vemos aquí, sino a que se puso furioso, ¿cierto? Que estaba muy bravo. Entonces, no quiere decir que él se haya puesto así, sino que estaba enojado. Este fin de semana iré al zoológico a conocer al nuevo león. Ah, aquí sí ya están hablando del lenguaje denotativo, es decir, del lenguaje literal, de lo que es realmente un león, que es un animal, ¿sí? Entonces, el león pertenece al campo semántico de los animales. Recuerden que acabamos de ver lo que es el campo semántico y es esa palabra que agrupa las demás palabras, ¿cierto? Pero en este caso posee dos debido al contexto en el que fue empleada la palabra. Entonces, ustedes ven, son contextos diferentes, son momentos diferentes. Listo. Y vamos a ver el ejemplo 2. Eres un trompo en la pista. Si no quiere decir que sea un trompo, ese que conocemos, sino que es muy buen bailador. Eso es el lenguaje connotativo. Iría a jugar trompo con mi amigo. Ya se refieren al juguete, ¿cierto? Entonces, trompo pertenece al campo semántico de los juguetes, pero por haberse empleado en un contexto diferente, posee dos significados distintos. ¿Listo? Trompo, cuando le dicen a alguien que baila mucho, uy, es un trompo, ¿cierto? O el trompo de juguete. Listo. Y vamos nosotros a unir aquí los grupos de palabras. ¿Vieron ustedes cómo así? Entonces, vamos a escoger esas parejitas que son la misma palabra, pero tienen un significado diferente. Por ejemplo, vamos a ver aquí un gato.
animal y un gato, que es un instrumento que utilizan para subir los carros. ¿Listo? Y está correcto. Y así vamos a nosotros seguir uniendo estas palabritas, ¿listo? Aquí las encontramos también, entonces vamos a hacer los dibujos en nuestro cuaderno de estas palabras. Listo, vamos a hacer ahí los dibujitos y vamos a seleccionarlas con un colorcito. Entonces, si yo escogí el gato, listo, le hacemos un circulito o una X morada y al gato animal le hacemos una X morada, es decir, a este gato que está aquí y a este gatico. Y así con los demás, ¿listo? Haz una lista de 10 palabras que se escriban igual, esta es la tareita que tenemos, y tengan un significado diferente. Hay muchas palabras que se escriben igual, como los ejemplos que vemos aquí, pero tienen un significado diferente. Por ejemplo, loro, cuando ustedes hablan mucho, se parece un loro de tanto hablar, ¿cierto? Entonces, ahí lo estamos utilizando en otro contexto. ¿Listo? Listo. Entonces, después de haber practicado los significados de las palabras en el juego, completan los siguientes espacios los significados de estas palabras y un ejemplo de su significado mediante una oración. Entonces, decimos barro, significado 1. Podemos decir, es una sustancia que resulta, ¿cierto? Que resulta de la unión de la tierra con el agua, por ejemplo. De la tierra con el agua. Entonces, un ejemplo puede ser, ayer iba caminando y metí mi zapato en el barro. Y un significado de la palabra barro puede ser, bueno, entonces es una alteración en la piel por consumir mucha grasa. Entonces, un ejemplo puede ser, estaba en el espejo y me di cuenta que me salió un barro cerca a la boca. Listo. Entonces, estos pueden ser unos posibles ejemplos, ¿cierto? De lo que es la palabra barro. Y así sucesivamente con cola, con mango, con pico, con gato, con pila, con ratón. Si no sabemos, entonces vamos a buscar ahí en Google. Bueno, ¿qué es pila? Pila, por ejemplo, puede ser la pila de un rayo, ¿cierto? Pero también nosotros utilizamos, póngase las pilas. Es una manera diferente. Tiene un significado diferente. Que ponga atento. ¿Sí? Que se pellizque. Bueno, vamos a escribir ahí campo léxico como título. Consulte qué es el campo léxico y toma nota en tu cuaderno. Entonces, ustedes van a consultar y me van a escribir ahí en el cuaderno qué es el campo léxico. Y después de saber qué es el campo léxico, vamos a ingresar a este link y vamos a reforzar, ¿sí? La conceptualización acerca del campo léxico. Bueno, ahí no está el link, yo agrego el link ahí, ¿listo? Para nosotros hacer la actividad de qué es el campo léxico. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de fiesta, ¿sí? Y nos dicen, el campo léxico de fiesta puede ser alegría, música, baile, invitados, comida, regalos. Eso es un campo léxico. Son muchas palabras que tienen que ver con esa palabra en general, con fiesta. Cuando nos hablan de fiesta, nosotros pensamos en, alegría, ¿sí? En baile, en comida, en regalos. Entonces, esas palabritas que se nos vienen inmediatamente cuando nosotros pensamos en otra palabra. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar la siguiente tabla. Yo agrego el link aquí y vamos a resolverla en el cuaderno. ¿Sí? Entonces,
vamos a observar las escenas y vamos a escribir al lado los elementos que pertenecen a ese campo léxico. Entonces, por ejemplo, aquí están en clase, ¿cierto? Vamos a escribir aquí esos elementos del campo léxico. Aquí, por ejemplo, están jugando básquetbol, aquí, por ejemplo, están en el restaurante, ¿cierto? Y aquí están en la playa. Entonces, vamos a escribir elementos del campo léxico. Y vamos a hablar un poco de unas figuras literarias muy utilizadas, no solamente en la poesía, sino en la música, en los textos escritos, inclusive en el lenguaje coloquial, es decir, el lenguaje que hablamos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es una metáfora? Escribimos ahí qué es una metáfora, ¿sí? Y los ejemplos. Aquí también hay otra imagen que nos dice el sol es la linterna de la tierra. Eso es una metáfora también, que el sol es quien alumbra la tierra, pero lo dicen de otra manera. Vamos a ingresar a este link y a tomar nota acerca de las metáforas y de las metonimias. ¿Qué son? Ahí lo vamos a encontrar. Vamos a leer este poema que se llama Noche de Vicente Huidobro y vamos a analizar el significado de las metáforas que empleó el autor en su poema. ¿Listo? Las metáforas aparecen resaltadas en negrilla. Entonces vamos a analizar. ¿Qué quiere decir ahí? Por ejemplo, sobre la nieve se oye resbalar la noche. Ahí, por ejemplo, uno puede decir sobre la nieve se oye resbalar la noche. Cuando dice resbalar la noche es que se está acabando la noche. Puede ser, ¿sí? Ya depende de la interpretación de cada uno de ustedes, ¿sí? Y eso es lo bello de la poesía, que es interpretación individual, ¿sí? Él quiso decir de pronto otra cosa, pero yo lo puedo tomar de una manera, ¿sí? Y si yo estoy contento, puedo verlo de una manera alegre. Si estoy triste, puedo leer ese poema y sentir tristeza. Digo, se va resbalando la noche, se va acabando como, ¿sí? Como el día, esa claridad. Entonces, como que viene la noche y viene algo triste, algo oscuro, ¿sí? Buscamos en el diccionario luego el significado de las palabras resaltadas, ¿sí? Que funcionan como metáforas. Entonces, resbalar la noche. Palabra que reemplaza anochecer. Eso es lo que se está reemplazando, pero lo dicen de una manera más bonita, ¿cierto? Metafórico para que se escuche más bonito. Sentido común, efecto de caer, ¿sí? Porque ahí decía resbalar la noche. Entonces, en el sentido común vamos a agregar ahí ese lenguaje denotativo, lo que quiere decir exactamente, ¿cierto? Resbalar la noche es como que se está cayendo. Listo. Y así con las demás palabras, ahí ya están las palabritas, simplemente tenemos que escribir. Es esa palabra que está reemplazando ahí, que nosotros creemos que reemplaza, ¿no? Y el sentido común, que es como el lenguaje denotativo. Lo que quiere decir exactamente esa palabra. Piensa en palabras conocidas que se originan en metáforas. Nuestro lenguaje cotidiano está lleno de metáforas. Por ejemplo, al inicio en el video, hay una frase que dice: me voy a romper el coco. Cuando vemos el video que no lo terminamos de ver, vimos hasta el loro. Cuando uno dice me voy a romper el coco de tanto pensar, ¿sí? Ahí estamos utilizando una metáfora. Y el coco sería la cabeza, ¿cierto? Uy, no, me voy a romper el coco de tanto pensar en esto. Eres un loro, cuando se le dice a alguien porque habla mucho. Bueno, ya, parecen loros aquí, ¿cierto? Entonces, son metáforas. Listo. Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, vamos a pensar en 10 ejemplos de palabras que reconozcas en tu vocabulario o que hayas escuchado y que tengan su origen en metáforas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, uy, esto es una tortuga, o sea que está reemplazando a que es lento, ¿cierto? ¿Y cuál es el sentido común? Pues que es un movimiento calmado, que es despacioso. ¿Cierto? Por eso le decimos es una tortuga, ¿cierto? Y etcétera. Entonces vamos a nosotros pensar, ¿listo? En esas palabras, en esos 10 ejemplos, y así como nos muestran aquí, vamos a hacer los demás, ¿listo? Actividad. Vamos a identificar en este poema las figuras literarias de metonimia que fueron empleadas. Ya habíamos visto allá bien arriba en el link qué es la metonimia, ¿listo? Entonces luego vamos a establecer la palabra que está reemplazando la metonimia
y lo que quiere transmitir el autor con esas expresiones. Listo. Entonces, con esas metonimias, ¿qué es lo que quiere transmitir este autor? Listo. Vamos a analizar y a completar este cuadro. ¿Cuál es la expresión metonímica que hay ahí en el poema que acabamos de leer? Por ejemplo, aquí nos dice bebé en lugar de alimenta. Entonces, agregamos bebé en lugar de la palabra alimenta. ¿Cuál es la clase de metonimia por la cual expresan su significado? Una clase de causa por el efecto. Esto lo vamos a entender a medida que nosotros veamos los links, ingresemos a de pronto reforzar nuestro conocimiento, reforzar estos conceptos, ¿sí? Con búsquedas individuales, ¿cierto? En libros, en un momentico en Google, podemos ingresar y podemos reforzar, aparte de lo que yo les estoy compartiendo aquí, vamos a reforzar, encontramos muchos videos en YouTube y diferente información en blogs, en páginas educativas sobre lo que son, por ejemplo, aquí el campo semántico, ¿sí? Lo que es el lenguaje notativo, connotativo, la metonimia, las metáforas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta los conceptos que ya vimos y vamos a resolver estas actividades que siguen. Entonces, vamos a escribir frente a cada grupo de palabras el campo semántico al cual pertenecen. Entonces, cuando yo hablo de un libro, un lápiz, un borrador, un corrector, un marcador, un pincel, etcétera, estoy hablando de útiles escolares. Todas pertenecen a un conjunto de palabras, ¿sí? De útiles escolares. Entonces, sencillo. Vamos a mirar aquí cada uno, todas estas palabritas y vamos a tratar de encerrarlas en una sola. Listo. Vamos a clasificar también estas palabras que aparecen aquí. Vamos a ubicarlas. ¿Dónde están las verduras a este lado y cuáles son las frutas aquí a este lado? ¿Listo? También muy sencillo. Vamos a marcar con una X todas las palabras que pertenecen al campo léxico de la medicina. Entonces, al campo léxico de la medicina. ¿Qué podría ser, doctor? Y miremos ahí, vi doctor de primero. Y miremos ahí qué otra palabra. Solamente vamos a poner una X al frente. Y vamos a escribir un grupo de palabras que pertenezcan al campo léxico de la amistad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el campo de la amistad, confianza, coma. Lealtad, coma. Alegría, etcétera. ¿Ya? Siguen pensando que otras palabras. Vamos a completar. Entonces, la diferencia entre campo semántico y campo léxico es que el primero se refiere a un grupo de palabras que pertenecen a una misma y comparten, mientras que el segundo hace referencia a un conjunto de palabras que pertenecen a diferentes, pero que pertenecen a un mismo. Eso ya está en la parte de arriba y eso ya lo tenemos escrito. Simplemente es devolvernos un poquito y mirar y completar ahí la idea. ¿Listo? Vamos a ubicar las expresiones en la casilla correspondiente dependiendo de la figura retórica que se emplee. Entonces, si estamos hablando aquí de una metáfora, vamos a copiarla y vamos a pasarla aquí a metáfora. Pero si es una metonimia, entonces aquí, ¿sí? Ahí encontramos unas oraciones, lo que tenemos que hacer es ubicarlas. Si es una metonimia, en la parte de metonimia, si es una metáfora aquí. Para eso debemos tener claro qué es metonimia y qué es metáfora, ¿cierto? Ubica en el siguiente cuadro las palabras o expresiones anteriores que emplearon metáfora o metonimia y escribe el significado de cada una. Entonces, las expresiones anteriores, estas expresiones que acabamos de ver aquí, ¿sí? Entonces vamos a escribir cada una de estas expresiones, ¿cierto? Y vamos a mirar qué clase de figura literaria, cuál es su significado y esta, pues, la expresión exactamente. Listo. La tarea va a ser investigar en casa el origen de las palabras y su significado, es decir, de dónde surge el significado que conocemos de las palabras.
¿De dónde surge ese significado? Ya vimos algo con la etimología, ¿sí? Con los prefijos, con los sufijos, pero vamos a hacer esa consulta un poco más a fondo. Y vamos a hacer una actividad extra teniendo en cuenta que el viernes pasado estábamos en el Día del Idioma, estábamos homenajeando el idioma español, ¿sí? Que hablamos español, que nos comunicamos así, que así nos entendemos. Entonces vamos a escoger un escritor muy reconocido, puede ser colombiano, puede ser inglés, ¿sí? Y vamos a disfrazarnos como él, ¿sí? También tenemos la opción de escoger un personaje de la literatura. Entonces un personaje puede ser Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Ay, yo me quiero disfrazar como Don Quijote de la Mancha, o yo me quiero disfrazar como Blancanieves, ¿sí? O como Caperucita Roja, o bueno. Entonces nos vamos a disfrazar como ese personaje, vamos a tomarnos una foto, siendo muy creativos, utilizando cosas reciclables de la casa, ¿listo? No tenemos que comprar nada, sino tratar de disfrazarnos. Si tenemos que pintarnos la cara, si él es canosito, tratar de echarnos algo en el cabello, hacernos el bigotico, si tiene un sombrero, si utiliza gafas, ¿cierto? Y vamos a tomarnos una foto y la vamos a subir a este link. ¿Listo? Aquí nosotros le damos clic a este link y este link nos va a llevar a una página en donde van a encontrar muchas fotos, videos y demás que hicieron nuestros compañeros el viernes 23 de abril en honor al Día del Idioma. ¿Listo? Esta sería ya la última actividad para cerrar con esta guía. Ante cualquier pregunta, como ustedes pueden ver, hay mucha consulta, ¿sí? Me interesa también esa autoformación, ¿sí? Que todo no esté ahí dado, desmenuzado, sino que yo también tenga que investigar aparte, ¿sí? Con un momentico que vayamos a internet o que si tenemos de pronto libros en casa, ¿sí? O la vecina yo le he visto hartos libros y de pronto me puede ayudar, ¿sí? Todo eso hace parte de la educación, entonces me interesa mucho que nosotros estemos al tanto, ¿sí? Que si no lo entendí muy bien aquí voy y reviso, busco, pero realizo la actividad porque estoy interesado, ¿cierto? No puedo estar en un proceso ahí virtual por mis condiciones, pero estoy trabajando por guías y lo estoy haciendo bien. ¿Listo? Entonces, queridos estudiantes, eso fue todo por el día de hoy. Quedo atenta ante cualquier pregunta. Un abrazo gigante. Espero verlos en otra ocasión. Muchas saludos y chao, Lee.